un poquito atrasado de tiempo y me sigue Daniela enseguida. ¿Qué es la gestación? Es el periodo de tiempo que transcurre desde la fertilización hasta el momento del parto. Y el diagnóstico es poder saber si los animales están gestados o no. El diagnóstico se basa en la observación de los cambios fisiológicos de los órganos genitales asociados a la preñez. Es interesante o es importante para el productor poder hacer diagnóstico de gestación en su rodeo, porque con esto podemos tomar medidas de corrección en el momento adecuado, sobre todo para disminuir el periodo abierto de los animales. Periodo abierto es aquel entre el momento del parto y la gestación. Ese es el periodo abierto. Entonces, yo tomo medidas, como por ejemplo intervenciones hormonales, etcétera, para poder disminuir ese periodo abierto y poder producir más. Gonza, disculpa, Puedo... no están pasando las diapositivas, me dicen por el chat. ¿No se ve la pantalla? Se ve, pero no en pantalla completa y no están pasando. Pantalla completa, ¿qué quiere decir? A ver, Eh, voy a poner You are sharing, stop share, ahí paré de Ahí compartir. paraste de compartir. Ahora voy a compartir de nuevo, a ver si se ve ahí. Bien, ahí va. Y ahí, New application, no sé qué, y ahí voy, ahí. ¿Puede ser? ¿Ahí se ve mejor? ahí se está viendo. A ver, dame un minuto. Sí, ahí estás como antes. ¿Viste abajo donde está en el PowerPoint, en la copita, como quien dice? Ahí Sí. agranda la pantalla. ¿Cómo? Espérate que voy a ir de nuevo. Voy a share screen. Voy a PowerPoint, a compartir. ¿Y ahora? Bien, ahí se ve, pero chico. Sí, bueno, pero ahí lo puse para toda la pantalla. Gonza, tenés que darle a la presentación en la copita abajo. Sí, sí, es lo que hice. ¿Tú lo estás viendo como pantalla completa la presentación? Sí. Ah, no se comparte, no sé por qué. Están pasando las diapos. Voy a ponerme de nuevo. Participante, share screen. No sé, ingreso por otro lado. Voy a compartir acá. ¿Ahí se ve? Bien, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, hablábamos de para qué servía el diagnóstico de gestación, certificar los animales para la venta, pista, seguro, etc. Porque organiza la reproducción, es importante, porque se pueden eliminar los animales no productivos, para evaluar el éxito de los programas reproductivos. ¿Qué pasa durante la gestación? Lo primero que pasa es que aumenta la progesterona. La progesterona aumenta más o menos 5 días, empieza a aumentar cuando se forma el cuerpo lúteo, hay un pico de aumento hasta los días 8, donde se establece el cuerpo lúteo, y el día 16, 17, en vez de bajar, hay un reconocimiento materno de la gestación y la progesterona continúa alta hasta los 200 días prácticamente en la vaca, ¿ah? En las que después hay una secreción de progestágenos placentarios, pero eso ya no nos incumbe mucho por ahora. Así que en vez de bajar el día 18, la progesterona sigue estimulando el endometrio y es lo que produce la secreción uterina que va a nutrir el trofoblasto recién formado. Esta progesterona disminuye el tono uterino, en la vaca es importante, disminuye el tono uterino y la contractilidad miometrial, aumenta el umbral de sensibilidad a los estimulantes miometriales y estimula o permite el libre desarrollo del embrión. El tema es que el embrión va formando proteínas trofoblásticas, muchas proteínas.
Una de las importantes son unas proteínas tipo interferón, que funcionan como señal de reconocimiento materno de la preñez. Ese interferón va a llegar y va a impedir la liberación de la enzima sintetasa de prostaglandina, con lo que se impide la secreción de prostaglandina. Entonces, si no hay secreción de prostaglandina, la preñez va a continuar. ¿tá? Entonces, para hacer el diagnóstico de gestación, yo tengo múltiples elementos donde puedo ir buscando para ver si el animal está gestado. Lo primero que puedo hacer es observar los animales, y si no retornan al celo, entonces puedo saber que no retornaron al celo y que posiblemente estén gestados. Eso tiene cierto grado de falla, pero es lo más fácil y lo más barato. Puedo ver los cambios externos, cuando hay, por ejemplo, en vaquillonas, desarrollo de ubre, cuando están más panzonas, ¿ah? Pero eso es muy tardío, ¿ah? Pero también es muy barato, lo puede hacer el productor. Nosotros vamos a ver cuáles son los métodos clínicos para el diagnóstico de gestación, que son los que van a aplicar ustedes, que es el diagnóstico de gestación por palpación rectal o por ultrasonografía. Rayos X o laparoscopía no se utilizan en las vacas. Los métodos de laboratorio los vamos a citar simplemente porque en algún momento se pueden desarrollar para que cuesten más barato de lo que hoy están. Un método hormonal, por ejemplo, sería la determinación de progesterona. Si yo al día 21, después del servicio, detecto progesterona y la progesterona está elevada, evidentemente tengo muchas chances de que el animal, la hembra, esté gestada. Además, hay otros factores como proteínas relacionadas con la preñez o factores tempranos de preñez, que por un método de ELISA puedo determinar, un método de laboratorio. Pero estos métodos prácticamente no se utilizan. Lo que nosotros vamos a ver son los métodos clínicos. En cuanto a la palpación transrectal, que es el primer método que vamos a determinar. Primero considerar que hay signos que determinan la gestación y otros signos que acompañan la gestación o son accesorios. Los signos objetivos que determinan la gestación son los que vamos a tratar de leer para saber que ese animal está preñado. ¿tá? Los signos ciertos cambian su importancia según la etapa en la gestación en que estén. Entonces, al principio yo voy a hacer la apreciación de la vesícula embrionaria, por ejemplo. Si hay una vesícula embrionaria, hay gestación. Después voy a tratar de tocar el deslizamiento de membranas. En la vaca, porque la placentación es cotiledonaria, podré deslizar las membranas y se va a deslizar entre los dedos. Entonces, ese deslizamiento me va a indicar que hay membranas fetales, que hay un trofoblasto, entonces me va a indicar que hay una gestación. Puedo tocar el feto o puedo tocar placentomas, y de cualquiera de estos 4 signos puedo decir exactamente que el animal está preñado. Pero también hay algunos signos accesorios que después vamos a ir viendo que me van orientando hacia el animal gestado. Los signos accesorios orientan, pero no son seguros para realizar el diagnóstico, como decíamos, ¿no? El reconocimiento de la duración de la gestación es más preciso cuando se realiza en etapas tempranas que cuando se realiza en etapas tardías. Eso quiere decir que cuando diagnosticamos gestaciones de 40 a 50 días, es más fácil determinar una ventana de 10 días a cuando tengo una vaca con una gestación de 4 meses, en el que puedo decir que está entre el 4.º y el 5.º mes. Prácticamente tengo un mes para diagnosticar esa gestación. Después de los 90 días, como dice allí, el margen de error aumenta a un mes. Ahí están los 4 signos positivos para declarar la preñez: deslizamiento de membrana, palpación de la vesícula amniótica, palpación de placentomas y feto.
Por orden, el primero y el más precoz sería la palpación de la vesícula amniótica, el segundo el deslizamiento de membranas, placentomas y feto prácticamente estarían juntos. ¿Ah? La correcta palpación de cualquiera de ellos confirma la gestación. Y una de las cosas importantes es que la palpación en etapas tempranas, cuando todavía no tengo movilidad fetal, no me permite saber si la preñez está viva o no está viva, si el feto está vivo o no está vivo. Que sí, con la ecografía eso lo puedo ver claramente. Para realizar un correcto trabajo diagnóstico, además debería diagnosticar la duración de la gestación. Entonces al productor no solo le van a dejar el dato de aquella vaca que está preñada o vacía, sino preñada y en qué etapa está de su gestación. Para ello, ahí traemos a colación los signos accesorios de la gestación, como la ubicación de la gestación, el tamaño del útero, la posición del cérvix y el tamaño del feto. Bueno, entonces, primero de los cuatro signos objetivos. Detección del coriolantoides. La técnica entonces, por delante de la bifurcación de los cuernos, voy a palpar el cuerno y voy a apretar entre el dedo índice y pulgar, y voy a dejar deslizar el cuerno uterino, viendo a ver si hay contenido líquido, y dentro de ese contenido líquido si se desliza o se resbala la membrana que es el coriolantoides. Lo podemos utilizar desde los 30 días de la gestación, y vamos a la parte más ancha del cuerno uterino, pero sin ir hacia el extremo del cuerno uterino, que es donde estaría la vesícula amniótica. ¿Ah? Lo puedo realizar tan temprano como a los 30 días, y lo puedo seguir haciendo hasta los 50 días prácticamente. Es mejor realizarlo en el cuerno, cerca del cérvix, antes de la curvatura o enseguidita de la curvatura. ¿Ah? Es importante, necesito cierta experiencia para realizarlo. ¿Ah? Primero lo que se hace es ubicar el cérvix, tomar el útero con la mano, ¿ah? Y realizar el deslizamiento. Lo segundo es la palpación de la vesícula amniótica. ¿Qué es la vesícula amniótica? Es el embrión, en este caso porque todavía no se llama feto, el embrión está formado o envuelto por dos estructuras. Uno que es el saco coriolantoideo, que es el que hice deslizar en el método anterior. Y el segundo es el saco amniótico, que cubre directamente el embrión y a la larga va a ser el feto. ¿Ah? Esta vesícula amniótica es turgente y está presente y se la palpa prácticamente hasta los 60 días. Después de los 60 días deja de ser turgente, con lo que ya no tiene sentido la palpación de la vesícula, ya no es posible. Directamente palpamos el feto. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esa vesícula amniótica está el embrión, y si yo aprieto la vesícula puedo romperla, y con eso, por supuesto, provocar la interrupción de la gestación. Es un método muy temprano para la evaluación de la gestación, pero no está exento de dificultades por posibilidades de fallas en la gestación, provocadas por una palpación mal hecha. ¿No? Bueno, el pedúnculo permite a la vesícula flotar libremente en el líquido delantoideo. El pedúnculo es lo que después a la larga va a ser el cordón umbilical. Va a contactar el coriolantoides con la vesícula amniótica, y si se rompe ese pedúnculo, entonces también se suprime, se elimina la gestación. Se palpa con la mano contra el piso de la pelvis, o se palpa con los dedos entre el pulgar y el resto de los dedos de la mano, ¿tá?
Y eso es un método que nos puede servir según el tamaño de la vesícula gestacional. Podemos clasificar cuántos días de gestación lleva, y ahí tienen en esta tabla los días y la medida de la vesícula gestacional, y acá la medida de un dedo normal, un dedo fino de una persona es 1,5 centímetros, mis dedos son de 2 centímetros, entonces tendrían que adaptarlo a la mano de cada uno. Yo prefiero siempre hablar de centímetros, ¿no? Y es un método de diagnóstico que me sirve entonces, bien precoz, que me sirve de los 28 a 30 días hasta los 60 días de gestación. La palpación entonces de la vesícula es el segundo que ya hemos visto. El tercero es la palpación de los placentomas. ¿Qué son los placentomas? El placentoma es la unión útero-materna. En los rumiantes, la placentación es cotiledonaria, por lo cual hay placentomas. Los placentomas son entre 70 y 120 placentomas, ubicados en 2 filas dorsales y 2 filas ventrales, tienen diferencias de tamaño según la localización donde se encuentran en el útero. Los más grandes son los que están próximos al cérvix del cuerno gestado. El cuerno gestado es el que consideramos que tiene el feto. El cuerno no gestado, si bien mantiene la gestación porque participa de la gestación porque tiene el saco coral adentoideo, es el que no tiene el feto, ¿tá? Entonces, palpar los placentomas significa que hay una gestación. Los placentomas son visibles en ecografía desde los 45 días de gestación, pero son palpables por diagnóstico de gestación, por palpación desde los 3 meses, desde los 90 días de gestación. Algunas veces se pueden palpar un poquitito antes, pero podríamos decir desde los 90 días. Varían en tamaño según la etapa de la gestación y la localización en el útero, y no son un buen método, si bien hay algunos trabajos científicos para establecer la duración de la gestación en base al tamaño de los placentomas, no son un buen método para determinar la edad de la gestación. Como decimos acá, son más grandes cerca de la mitad del útero grávido, más pequeños en el polo cervical y en los ovarios. Se recomienda palparlos ubicados inmediatamente craneales al cérvix, pues ahí son más uniformes, no son guía para estimar la edad de gestación. Cuarto, palpación de feto. Ya vimos deslizamiento de membranas, vimos palpación de vesícula embrionaria, que iba hasta los 65 días, palpación de placentomas, que va desde los 90, y la palpación del feto. Si hay feto, es seguro que hay gestación. Y si hay feto y se mueve, seguro que la gestación está viva. El reconocimiento del tamaño del feto puede determinar con precisión la duración de la gestación, pero la precisión no es tan exacta porque hay una variación más o menos de unos 10 días entre las distintas evaluaciones de los distintos colegas, de las distintas personas. Tenemos que saber dónde encontramos el útero, según la etapa que esté la gestación, y cuál es el método que vamos a palpar, y una vez que llegamos a palpar el feto, que va a ser por encima de los 65 días, tenemos que ver qué tamaño tiene. ¿Por qué decimos que palpamos el feto por encima de los 65? Porque la vesícula gestacional, la vesícula amniótica, se volvió menos turgente y por ahí lo podemos palpar. Es fácilmente palpable en los primeros 4 meses. ¿Ah? En las preñeces medias, en esos primeros 4 meses, a veces tenemos que hacer peloteo para poder encontrarlo. El peloteo es meter la mano y empujar, también se llama balonamiento. Empujar hacia abajo y de esa manera, al segundo o tercer movimiento, el feto nos va a pegar contra la mano. Y ahí cuando nos pega contra la mano, evaluamos el tamaño. En las preñeces medias,
puede no palparse el feto. ¿Por qué? Porque está caído en la cavidad abdominal. Y en las preñeces tardías se vuelve a palpar porque el feto ya es tan grande que empezó a invadir la cavidad abdominal y además la cavidad pelviana. Entonces, podemos decir que en el primer trimestre la gestación y el feto se encuentran en la pelvis. En el segundo trimestre la gestación cae en la cavidad abdominal y en el tercer trimestre vuelve a ocupar el abdomen y la pelvis. Y ahí tienen las posibilidades de equivocarse. Se pueden equivocar una gestación con, yo que sé, un saco dorsal del rumen. Recuerden que el rumen deja la impronta y tiene su característica contractilidad. El riñón izquierdo, bueno, si palpamos muy hacia dorsal podemos equivocarnos con un feto. ¿Y cuáles son las posibilidades de palpar el feto? Muchas en los 3 primeros meses, medianas en el quinto y sexto mes, y vuelven a aumentar las posibilidades de palpar el feto en los últimos 3 meses. Antiguamente había una técnica de diagnóstico de la edad gestacional en base a tomarle la cabeza al feto y medir desde la nuca hasta la punta de la nariz. Entonces, según cuánto midiera, era la edad gestacional entre los 2 meses y los 4 meses, que era cuanto más se hacía el diagnóstico de gestación. Esa situación que antes se daba, que era necesaria porque no había otro sistema para realizarlo, para asegurarse de qué edad tenía la gestación, hoy es obsoleta. Entonces, esto ustedes sepan que existe, pero lo vamos a pasar de lado. Además, había otra técnica que era medir el diámetro de la arteria uterina para evaluar la posibilidad de la edad de la gestación. También técnicas que han quedado en desuso. Volviendo un poquito para atrás, nos recordábamos que teníamos 4 signos de gestación, que se los vuelvo a repetir porque así les queda grabado, que era la palpación de la vesícula amniótica, el deslizamiento de las membranas, la palpación de placentomas y la palpación de feto. Y había signos accesorios que respaldaban la gestación. Estos signos accesorios eran la asimetría de los cuernos uterinos. Que haya una asimetría es evidente cuando el feto se empieza a desarrollar en un solo de los cuernos uterinos. El otro va a participar con la placentación, pero al desarrollarse la vesícula amniótica en uno de los cuernos, evidentemente se va a agrandar más que el otro. Pero en una vaca en posparto, por ejemplo, un cuerno va a estar más grande que el otro. Con una involución uterina retardada vamos a tener una asimetría. Por eso no es seguro, pero es evidente que en una gestación va a haber asimetría de cuernos uterinos. Siempre el diagnóstico de preñez tenemos que empezar midiendo los 2 cuernos uterinos. A ver si tenemos, sobre todo temprana, a ver si tenemos diferencias. Si hay diferencia, lo próximo que tendríamos que hacer sería proceder al deslizamiento de membrana o vesícula amniótica. Y después seguir, si hay una gran diferencia, y recuerden la medición del tamaño del útero, en el que a los 60 días la vesícula amniótica era el tamaño de la palma de la mano con el dedo pulgar, a los 65 días, así que el útero tiene que tener más o menos unos 14-15 centímetros de diámetro el cuerno gestado. Allí entonces nosotros podemos tocar ese diámetro, tocar la presencia de líquido y poder evaluar si tiene gestación y cuál es la duración de la gestación. Un falso positivo sería una piómetra, en lo cual no hay deslizamiento de membrana, una mucómetra en la que tampoco hay deslizamiento de membrana ni feto, y una involución uterina retardada. Y ahí tienen algunas fotos de una asimetría de cuernos uterinos,
con una gestación más o menos de unos 60 días, acá una gestación un poco más grande, el útero pasa a tener una cuarta, o sea 22 centímetros a los 3 meses. A los 3 meses tenemos esta situación, que es la localización, bueno, lo vamos a ver un minuto después. ¿Cuáles son los signos que respaldan la gestación? Hablamos de la asimetría uterina, ahora hablamos de la inmovilidad del cérvix. Yo voy a palpar el cérvix, y el cérvix está retraído y móvil. ¿Cuándo está retraíble y móvil? En el primer tercio de gestación, en el último tercio de gestación y en la vaca vacía. ¿Cuándo está inmóvil? En el segundo tercio de la gestación, donde capaz que puedo no llegar a tocar o a palpar el feto. ¿Qué quiere decir que esté inmóvil, que esté aplastado contra el piso de la pelvis, y yo cuando lo tracciono no lo puedo traer? Podemos decir, como dice ahí, el borde de la pelvis está ocupado por el cervix. Falsos positivos, bueno, que haya una gran acumulación de líquido en el útero, con lo cual esté tenso la vagina, y por eso lleve a ocupar el cérvix el borde anterior. Y en algunas vacas viejas, si van al campo de Libertad y tocan algunas vacas de refugo con muchos partos, a veces el útero vacío puede estar con el cérvix apoyado sobre el estrecho anterior y costar retraerlo, pero eso es porque el útero está grande y pesado. La elasticidad de la presencia de líquido es importante. En la gestación hay líquido, pero no solo en la gestación, en un hidrómetro, en una mucómetra también. Y bueno, a medida que la gestación avance, las paredes del útero se llenan de fluido, se hacen más delgadas. Bueno. La hipertrofia de la arteria uterina, como decíamos, era un método que servía para el diagnóstico de la edad de la gestación. Pero ubicada en centímetros, medida con los dedos, es bastante difícil para obtener, un dato para obtener, y hoy prácticamente no se utiliza. Ahí tienen en esta plancha, que parece muy, muy fea, pero que a ustedes les queda porque el PowerPoint nos va a quedar, los días de gestación, el mes de gestación, cuáles son las medidas de la vesícula amniótica, del cuerno grávido, de las medidas de los placentomas, el ancho de la arteria uterina, la posición del útero y el tamaño fetal. Y acá algo que tenemos que ir trayendo, que es el frémito. El frémito es un sonido palpable. Entonces, la arteria uterina se hipertrofia y se estira, y al hipertrofiarse por el aumento de la circulación sanguínea, y al estirarse, hace como una turbulencia esa sangre. Y esa sangre yo lo puedo palpar. Se palpa hacia adelante. Hay que tener mucho cuidado porque cuando palpamos sobre los ilion, vamos a encontrar la arteria ilíaca. Y la arteria ilíaca presenta pulso. Y el pulso es bien diferente al frémito, que en vez de encontrarlo hacia el lado, lo encontramos hacia adelante. El frémito de la arteria uterina, algunos colegas lo utilizan como diagnóstico de gestación. Yo creo que es un poco incompleto, pero puede complementar un diagnóstico, sobre todo en el segundo trimestre, cuando es difícil de palpar el feto. Se palpa sobre todo después de los 6 meses en las dos arterias uterinas, y antes de los 6 meses y desde los 4 en la arteria uterina del cuerno grávido. Otra de las cosas que me interesa de esta plancha es el tamaño fetal, y acá está asimilado a animalitos, que les hace recordar fácilmente qué tamaño tiene un feto. A los 60 días un feto mide, de casi todas las especies, mide en lo que es un ratón, unos 6 a 8 centímetros de largo. A los 90 días mide el tamaño de una rata, que son más o menos 15 centímetros. A los 120 días un gato chico,
a los 150, que es a los 5 meses un gato grande, a los 6 meses un perro beagle. Y más de eso es difícil porque ya es difícil establecer el tamaño total porque no se llega a tocar todo el feto, empezamos a tocar partes. Entonces, según el tamaño de la cabeza, según el tamaño de las patas, podremos determinar la edad de la gestación. Pero recuerden el tamaño de estos animales y bueno, es lo que ustedes se tendrán que imaginar que cuando palpan una vaca. Preñeces que no son preñeces, o sea, falsos positivos, ahí tienen cuáles son las características. Los métodos de laboratorio, muy poquito sobre el método de laboratorio. Si yo hago progesterona entre el 18 y 24 días del servicio, y la progesterona está alta, evidentemente se puede hacer. Hay kits comerciales, la exactitud es importante en vacas preñadas, y en vacas no preñadas es más alto, porque por supuesto puede haber ciclos largos con cuerpos lúteos persistentes. Y bueno, hay algunos falsos positivos que están anotados ahí que hay que considerar. Después tenemos otros que no se utilizan, como el sulfato de estrona, que se produce a partir del 150 días de gestación, que es un producto de la placenta, día 100 de la gestación, quise decir que es un producto de la placenta que no se utiliza, se utilizaba antes. Hay una proteína B de la preñez específica que se hace por radioinmunoensayo, 15 días post-monta. Bueno, es como, y otro método también, que es el factor inmunosupresor de la preñez temprana, que es como las tiritas que se utilizan en humanos. Una raya, 2 rayas preñez, una raya no preñez. Ahí tienen el resumen de los métodos. Los métodos clínicos, ya hablamos de palpación rectal, y queda mencionar un poquito de ultrasonido. Los otros métodos prácticamente no se utilizan. Ahí tienen, en este PowerPoint les quedan además algunas diapos con los hallazgos que ustedes van a tener en los distintos momentos de la gestación. Entonces ahí tienen hasta los 75 días, cómo va evolucionando la gestación, dónde se ubica el útero en el primer trimestre, en el segundo, en el tercer trimestre, y ahí, mes por mes, cuáles son los hallazgos que ustedes van obteniendo, y bueno, y con esta diapo tratando de mostrar cuál es la ubicación y cómo es que ustedes van encontrando en relación a los días de gestación, que es lo que van palpando. Quería pasar un signo que se utilizaba antiguamente, que se llamaba signo del tocólogo, que es por vía exterior, de los dos lados del animal, tenemos que hacerlo, pero sobre todo el lado derecho, empujar con el puño y esperar que algún feto grande rebote, se hace por encima de los 7 meses de gestación. Esto es un método histórico. Por último, la ecografía o ultrasonografía. Necesitamos un equipo para hacer, que genere los pulsos, que tenga un procesador que muestre una imagen en una pantalla, y necesitamos un transductor, uno más, un transductor que es el que nosotros vamos a meter en el recto del animal. Hay transductores de distinto tipo, hay transductores sectoriales, lineales y curvos o convexos. Los que utilizamos en vacas son los lineales, generalmente, que tienen una buena resolución, o sea, nos dan una buena imagen. Generalmente los lineales producen una imagen rectangular, como se muestra acá. Los transductores tienen una frecuencia predeterminada, hoy hay multifrecuencia. La frecuencia determina las posibilidades que yo voy a tener para poder ver las estructuras dentro del animal.
y cuanto más grandes las estructuras, menor la frecuencia tendré que usar. Pero la frecuencia que usamos generalmente en reproducción es de 5 MHz. El software dependerá de las prestaciones del servicio que ustedes puedan dar. A veces el software para veterinaria incluye algunos chiches, como por ejemplo medir la edad de la gestación con precisión. Acá tienen distintos equipos, algunos históricos, otros más modernos. La tendencia de hoy en día son los equipos portátiles, con baterías que duran más o menos entre unas 2 horas a 4 horas de uso continuo. Generalmente conviene tener más de una batería para ir cargando y otro, pero antiguamente usábamos los que estaban conectados a la red eléctrica. Siempre necesitamos, hay algunos equipos ultra portátiles, algunos son más grandes, otros son más chiquitos, pero con todos, si tienen una buena resolución, se pueden utilizar para el diagnóstico de gestación. La capacidad de estos transductores, que tienen cristales de cuarzo, que tienen una capacidad de provocar ondas de sonido al estímulo de una corriente eléctrica, ¿tá? Y esa onda de sonido generada en un pulso que viaja a través de los tejidos, comprime y separa las moléculas de los tejidos, y lo que mide esto es el rebote de las ondas de sonido que llegan otra vez al mismo transductor, que llegan y los procesa el equipo, ¿tá? Un porcentaje pequeño es reflejado, el mayor porcentaje atraviesa las distintas interfaces, penetra hacia regiones más profundas y alguna parte de la energía se va perdiendo, se va absorbiendo por los tejidos. ¿Tá? Un pulso de ultrasonido como esto, es como un bip, ¿tá? Que ingresa, y entonces ahí lee y le pone en la imagen un punto blanco. ¿Tá? Y la organización de esos puntos va a formar una imagen en una pantalla, en la cual los colores blancos, grises o negros dependen a qué intensidad tenga el reflejo. Entonces, aquellos colores blancos indican que el reflejo es más fuerte, indican tejidos más densos. Los negros indican tejidos menos densos o donde hay menos rebote, por ejemplo, en un líquido. ¿Qué tan separado esté de la parte superior de la imagen? Es que tan lejos esté del transductor. Entonces es fácil ver en esta imagen, como corte bidimensional, la forma de las estructuras que vamos a evaluar. Y ahí vamos a hacer el diagnóstico de gestación, tratando de, haciendo palpación, poder revisar, con una técnica de revisación, revisar completamente los dos cuernos uterinos y los ovarios para poder saber cuáles son las estructuras que encuentro, y en base a lo que encuentro, el diagnóstico de gestación. El patrón de gestación es bastante similar en todas las especies, prácticamente hasta los 60 días, y me va mostrando cómo se va formando ese embrión y pasaje a feto en esos momentos, con lo cual, cuáles son los hallazgos que yo voy viendo, sobre todo en las preñeces tempranas. La ecografía tiene como sentido el diagnóstico de gestación temprano, que va entre los 25 días como posible. Antes se puede utilizar con transductores, con equipos de mejor resolución, pero no es conveniente porque podemos tener algunos falsos positivos, porque acúmulo de líquido que puede estar presente durante un celo de la vaca, si la vaca no quedó preñada y vuelve otra vez a entrar en celo, puede dar algunos falsos positivos. Con lo cual, puedo diagnosticar la gestación mediante la observación de una dilatación anecoica, anecoico es negro, ecogénico es gris y hiperecogénico es blanco, una dilatación anecoica con la visualización de un embrión, ¿tá? De un disco embrionario, de un embrión o de un feto más tarde. Así hacemos el diagnóstico. Y después, según cómo hagamos el corte
Como vimos, esto es un corte bidimensional. Según como hagamos el corte, nosotros podremos observar las imágenes en las distintas pantallas. Un corte seccional, como muestra esta línea punteada amarilla, es como se ve este corte de otra aproximación de la misma imagen, ¿tá? En el cual acá se ve el embrión, acá se ve el embrión, acá se ve la pared uterina, acá se ve la pared uterina, y acá se ve la otra parte del mismo corte del cuerno uterino. Entonces, acá podemos hacer un diagnóstico en el cual esto son imágenes fijas, pero hay que verlas en movimiento. Nosotros vamos a ver una dilatación anecoica, y ahí en esa dilatación anecoica, cuando hacemos diagnóstico de gestación tan precoz como a los 25 días, vamos a encontrar un macizo embrionario hiperecoico. Cuando van transcurriendo los días, 3 días más, ese embrión va abandonando el borde de la pared uterina, sino que se va haciendo más péndulo en el centro del útero, ¿tá? Y se va agrandando. A los 30 días mide 10 milímetros, ¿tá? A los 35 días acá se ven 2 cortes del cuerno uterino, ¿tá? Donde se ve perfectamente la pared uterina y el embrión dentro de su vesícula amniótica. Y así nosotros vamos haciendo el diagnóstico de gestación. A medida que va creciendo, vamos observando los cambios y vamos viendo, por ejemplo, esto a los 50 días de gestación, envuelto en la vesícula amniótica, encontramos el embrión que ya se le pueden determinar la cabeza, los miembros y la parte abdominal. Y así podemos hacer el diagnóstico de gestación precoz, como dijimos, entre los 25 y los 60 días de gestación. Más allá de vamos a agregarle un poquito más allá de los 100 días de gestación, no estamos haciendo diagnóstico de gestación por ecografía. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a ver pedacitos del feto, vamos a ver algún placentoma y prácticamente no vamos a apreciar nada más. Ya no es diagnóstico temprano. La gran ventaja de la ecografía es hacer el diagnóstico temprano. Y acá tenemos otro tipo de transductor. Este es un transductor sectorial, en el que vemos acá la gestación con el embrión adentro, la vesícula amniótica. Acá tenemos otra vez vesículas, gestaciones con 30 días, 35, 40 días. Tenemos que tener mucho cuidado de no confundirnos. Acá tenemos útero vacío y acá tenemos la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Entonces nos puede llegar los vasos sanguíneos, como tienen sangre que es hipoecoica, nos puede llegar alguna confusión, tenemos que tener cuidado. Comparándolo con el diagnóstico por palpación, el diagnóstico ecográfico es más temprano, es más seguro, no tenemos dudas, esta me parece que está gestada, porque podemos saber si la gestación está viva o muerta, en base a la visualización del latido cardíaco y de los movimientos fetales. El productor empieza a tomar una confianza en base a lo que ve él y no en base a lo que le dice el técnico, y que podemos complementar con otros diagnósticos. Es muy importante, por ejemplo, darle el diagnóstico al productor de cuáles son las patologías que pueden existir, cuáles son las gestaciones no viables, cuáles son de las vacas vacías, en qué estado cíclico están, si están ciclando, si están en anestro, ¿no? Entonces todo eso es importante para darles la información al productor. Es muy importante, es muy eficiente para diagnosticar las no gestadas, pero necesitamos un equipo que por ahí les cuesta entre los 3 y los $14.000, que es frágil, que se puede romper, que hay que amortizar, y que solamente adelantamos 15 días a un diagnóstico de palpación por un técnico bien entrenado. Entonces, hay que tener en cuenta todas esas cosas para poder elegir la técnica que corresponda.
no es útil para gestaciones mayores de 4 meses, y bueno, como puse acá otras consideraciones, el diagnóstico es el mismo, el costo. Generalmente ahora hay una pequeña diferencia a favor del diagnóstico ecográfico. La inversión es diferente. Está de moda la ecografía, y bueno, y como se utiliza entre los 25 y los días y los 3 y 4 meses de gestación, hace que el productor esté un poco más involucrado en la reproducción. Y como consejo práctico, ustedes si les pagan por ecografía, métanle el ecógrafo a todas las vacas, por más que ustedes hagan lo que mal llamamos palpografía, o sea, un diagnóstico por palpación. Quedamos que para diagnosticar vacas con más de 3 meses de gestación no es necesaria la ecografía, pero tienen que introducirlo si a ustedes les pagan por ecografía. Además, la ecografía tiene otros usos, que en este PowerPoint les va a quedar acá, como la determinación de sexo, el diagnóstico de ciclicidad o diagnóstico de actividad ovárica, que ya lo vimos, la sincronización de celo, la determinación de las hembras posparto, la posibilidad de observar los mellizos, y a los 60 días, después de los 56 días, si yo hago el sexado de los fetos y obtengo un mellizo macho y hembra, lo puedo hacer abortar, porque sé que la hembra no me va a servir como reproductora, si es lo que estoy buscando. Puedo saber cuándo ovulan haciendo ecografías seriadas. Puedo diagnosticar patologías reproductivas, ováricas o uterinas. Los quistes foliculares son muy fácilmente diagnosticados por ecografía. La determinación de la edad gestacional es más precisa por ecografía que por palpación, midiendo subjetivamente mediante su memoria, o haciendo las medidas objetivas como el CRL, que es Crown Ramp Large, es el largo cráneo caudal, entre el cráneo y la cola. También hay algunos software que miden diámetro biparietal, el diámetro enfálico, o el diámetro o el largo del fémur. El diámetro enfálico se toma una imagen perpendicular fetal a nivel de la inserción del cordón umbilical, y se mide ese diámetro, que también está estandarizado, y hay tablas para saber la edad de gestación. Y es necesaria para obtener ovocitos por punción para hacer fecundación in vitro. Bueno, y ahí tienen unas imágenes, cuerpos lúteos cavitarios, folículos, recuerden lo que hablamos hoy, y en base a la visualización de qué estructuras tengo en los ovarios, puedo determinar la presencia o el momento exacto del ciclo con más exactitud que por la palpación. El diagnóstico se debe realizar mediante la observación de las imágenes de los dos ovarios, no se olviden, y ahí veo cuerpos lúteos cavitarios, cuerpos lúteos densos, con folículos en mitad de estro, cuerpos lúteos cavitarios, folículos. Este es otro ecógrafo que tiene mejor resolución, por eso los ovarios se ven mucho más lindos. Esto es un folículo preovulatorio. Acá tengo un cuerpo lúteo de día 4, de día 3, con un folículo que está empezando a crecer, o sea, ya empezó la primera onda folicular. Acá tengo un cuerpo lúteo, mitad de ciclo, con un folículo que puede ser un folículo dominante, o está tendiendo a la dominancia. Acá tengo otro cuerpo lúteo, y así la ecografía les permite saber si el útero está vacío y denso, o si el útero está vacío y tiene hiperémico, y si esa hiperemia se coincide con un folículo de 20 milímetros en el ovario, entonces determinar si está en estro o está en diestro, en estro o en diestro. Acá tienen folículos. Y bueno, y otra de las características de la ecografía, del diagnóstico ecográfico, es poder observar la muerte fetal. Por ejemplo, en este caso estaba rota la vesícula amniótica,
el feto estaba sedimentado y con estos son los reflectores, que son ya las células que van desprendiéndose del feto, que mostraba una muerte fetal. Y acá en este caso es una gestación que ya el líquido gestacional está, acá hay palpación del líquido, hay palpación de deslizamiento de membrana, pero no hay vida porque el feto está muerto y está entrando en autólisis. No hay latido cardíaco, los contornos fetales no son específicos, y no hay movimientos y las membranas se van degenerando, se van eliminando. En la involución uterina se pueden ver los placentomas, no es tan importante. En el posparto es importante, sí, la visualización del contenido uterino y el reinicio de la actividad ovárica. La determinación de quistes foliculares es muy precisa por ecografía. Ahí tienen un quiste, una vaca quística, con un quiste folicular de pared ancha. Este quiste está luteinizado, que produce progesterona. Vamos a tener una vaca en anestro y responde bien a la prostaglandina. Bueno, la medición de la gestación, acá teníamos la medición del CRL, y los ecógrafos dan automáticamente la edad de la gestación. La de la gestación es muy importante que ustedes midan correctamente, porque si miden mal van a tener fallos, y también se lo pueden hacer por memoria visual. El diagnóstico de sexo después de los 56 días se puede ver si es el sexo macho o el sexo hembra, y según la aparición del tubérculo genital, si está caudal a la inserción del cordón umbilical o caudal a la base de la cola. Si está en la base de la cola es una hembra, si está caudal a la inserción del cordón umbilical es un macho. Se ven muy bien en cortes frontales, más o menos en cortes transversales y no en longitudinales. Y estos son como se establece el corte, ¿no? Así un corte transversal, así un corte frontal, y esta es la imagen que se obtiene. Se pone el transductor arriba del feto y se ve. Y ahí tienen unas fotos, que estas son de nosotros, en distintos trabajos que hemos hecho, y ahí van viendo. El tubérculo genital se presenta, es el origen del pene en el macho y el clítoris en la hembra, y se presenta visible desde los 50 días, y empieza un proceso de migración y de formación del producto embrionario hacia caudal en la hembra y hacia craneal en el macho. Y bueno, y esto es un vástago para la punción folicular, para obtener ovocitos por punción. Se pone una aguja, con una bomba de aspiración se chupa el líquido folicular y con él el ovocito para fertilizar in vitro en los animales. Para todo eso sirve en la hembra, y bueno, y en el macho también tiene algunas aplicaciones, observando el parénquima testicular y las glándulas vesiculares. Un apartado importante sería el estudio del Doppler. El Doppler es un efecto que puede ser adicionado al ecógrafo, que mide circulación sanguínea. Entonces, lo importante, más allá del tipo de Doppler que van a utilizar, nosotros vamos a usar el Doppler color combinado. Lo importante es, este es un Doppler que se utilizó antes, ahora no se utiliza. Lo importante es esto, es que el crecimiento folicular y la selección y la atresia estarán estrechamente relacionados al flujo sanguíneo. Un órgano con flujo sanguíneo es un órgano vivo, ¿tá? Un folículo puede ser un órgano. Entonces, si hay un folículo con flujo sanguíneo alto, ese folículo está creciendo y madurando. Si el flujo sanguíneo disminuyó, entonces está tendiendo hacia la atresia. Lo mismo se puede aplicar al cuerpo lúteo. Entonces, midiendo el flujo sanguíneo en los
En las estructuras podré saber si los folículos están para ovular o no, y los cuerpos lúteos si están yendo hacia la luteólisis o no. Eso me puede servir para mejorar el diagnóstico ecográfico. Ahí tienen el flujo sanguíneo como es en el ovario, y bueno, no quiero extenderme mucho más porque ya me extendí mucho en esto. No sé si tienen, este tema es muy rico y tiene muchas cosas como para poder abarcarlo en este poco tiempo. La ultrasonografía además sirve para todo esto, ¿tá? Mediciones, así que si se compran un equipo de ultrasonografía, capaz que lo pueden usar para más de una sola cosa y no solo para reproducción. Depende del transductor que ustedes compren y depende del equipo que ustedes compren. Bueno, yo terminé. Quedo abierto a preguntas que tengan sobre una extensión, una charla bastante extensa en la que prácticamente no los dejé hablar. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Sí, Mi buenas consulta tardes. es la siguiente. Sí. ¿Vio cuando habló del tamaño del Feto. ovario? No, Del tamaño del ovario. en el anterior, que puso, lo que no entendí es que si iba desde una arveja, pasaba por la almendra y llegaba a un huevo de ganso No y no sé importa. qué, o... No Porque importa como demasiado. fue de la arveja todo eso, había dicho la almendra, yo me había quedado con la almendra y después vi todo eso, todo ese No vasto... importa demasiado compararlo con estructuras culinarias. Lo que importa es la medición. Con un ecógrafo podemos medir perfectamente el ovario. Con palpación también podemos medir el ovario. En una vaquillona, por ejemplo, es normal encontrar un ovario de unos 2 centímetros de ancho por 2 centímetros por 1 centímetro de espesor. Y si el ovario está liso y no tiene ninguna estructura, puede estar blando, y si está blando, sabemos que la vaquillona todavía no está en etapa reproductiva, o sea, no está en pubertad. Si ese ovario presenta burbujitas, por ahí venía el tamaño de la arveja, si ese ovario presenta burbujitas, tendrá folículos, y si los aprieto, esos folículos los voy a romper. Entonces, bueno, podré ver que ese ovario, si está más duro, esa vaquillona está entrando en pubertad, y si presenta un cuerpo lúteo, entonces ya veremos que el ovario tiene un tamaño un poquito mayor. En la vaca ya tiene un tamaño mayor, aunque hay diferencias raciales. En las vacas Hereford, la tendencia a que las gónadas son más chicas, y en las vacas Holando las gónadas son un poco más grandes. Entonces, en las vacas Holando no es raro encontrar un ovario de unos 4 centímetros de largo entre la parte superior e inferior, por 3 centímetros de tamaño entre la parte, ¿se acuerdan que yo les dije que tenía una parte fija y una libre? La fija iba hacia el ligamento ovárico, hacia el ligamento ancho. Entre eso y la parte libre, 3 centímetros. 4 longitudinal y 1 de espesor. Y las vacas Hereford generalmente tenían ovarios un poco más chicos. Y ahí saber si no tiene folículos, están blandos, con tono bajo, y seguramente están en un anestro profundo alimentario, de origen generalmente alimentario. Si tienen folículos, si tienen tono ovárico, entonces tenemos presencia de crecimiento folicular, y si tiene folículos de 20 milímetros, podemos pensar de que está por ovular, y si tiene cuerpo lúteo, entonces vemos que la vaca está ciclando. No sé si pude contestar. Sí, estuvo bien. Muchas gracias. Depende del tamaño y de lo que vayas a encontrar, lo que tenga los distintos animales. Siguiendo con la misma pregunta, ¿se puede hacer también la diferenciación con los quistes? El quiste folicular es un estado del animal
en el que el crecimiento folicular se hace de forma exagerada y está relacionado mucho de la energía y de la falta de LH y de aquellas vacas que están con un metabolismo acelerado, vacas de alta producción. Entonces, se produce un crecimiento anormal del folículo en el que tiene más de 2,5 centímetros de diámetro. O sea, si 2 centímetros es mi dedo, tiene más de 1,5 dedos, 2. Te queda un ovario prácticamente del tamaño de una pera. A veces son quistes únicos y a veces son quistes múltiples. Pueden tener más de un quiste. La pared del quiste, que es muy fácil medirla por ecografía, no es tan fácil apreciarla por palpación, se puede determinar. Si la pared es ancha, puedo saber hormonalmente cómo está comportándose ese quiste. El quiste puede ser puro y de pared fina, y ese quiste produce gran cantidad de estrógenos, con lo que tendré una actividad hiperestrogénica con una vaca ninfómana. Puede tener una pared espesada con luteinización de las paredes, con producción de progesterona. Entonces tener una vaca, por el contrario, en anestro. El quiste entonces lo podemos determinar por el diámetro y por la persistencia. Acordad, tú, Nicolás era, ¿no? Decime, Sí. ¿cuántos días una vaca puede tener un folículo de 20 milímetros de diámetro? ¿Por cuántos días podría tener una vaca ese tipo de folículos? Normalmente. La vaca cicla 21 días. No, una cosa es el ciclo de la vaca, pero en el Ajá. ciclo vas a tener la presencia de folículo, la presencia de cuerpo lúteo en los 21 días. Pero si tú hicieras un seguimiento ecográfico, ¿por cuántos días podrías tener un folículo que pueda medir más de 15 milímetros? Puede ser aproximadamente 7 días. No, menos, mucho menos. 3 entonces. Mucho menos. ¿Por qué? Porque vos entre el proestro de la vaca, entre la luteólisis, cuando el folículo va creciendo, hasta la ovulación, no son más de 4 días. Así que si tú tenés 7 días de duración de un folículo por encima de los 25 milímetros, no es fisiológico, es patológico. Por eso, cuando vamos a diagnosticar los quistes foliculares, tenemos que juntar el tamaño y la duración. Ahora me quedó claro. Tenés que tener mucho cuidado de diferenciar quistes con paredes anchas, ¿tá? Con paredes luteinizadas únicos, de cuerpos lúteos normales. Acordate que te dije que el 60% de los cuerpos lúteos tienen cavidad. Entonces, cuerpos lúteos normales cavitarios. ¿Y cuál sería la diferencia de un cuerpo lúteo normal a un quiste en esas condiciones, luteinizado? ¿Cuánto dura un cuerpo lúteo normal en un ciclo normal? Cuerpo lúteo de su formación sería. Desde que lo podés palpar hasta que se termina el cuerpo Sería lúteo. toda la parte del diestro. Claro, ¿cuántos días? Más o menos 17 días. No, 11. No, estaba contando los otros. Desde que se forma, desde que lo podés palpar al día 5, que es activo hormonalmente, hasta la luteólisis al día 16, son 11, 12 días. Ah, Si perdura más de 12 días, no es un cuerpo lúteo activo, sino que es un quiste. está. Pero antes que eso, tú le inyectaste prostaglandina y lo resolviste. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Valentina, yo dejaría por acá. Ahora los dejo bien cansados para que los agarre Daniela. Perdón, Daniela, te dije que iba a ser 1 hora y media, pero Gracias, bueno, Gonza. Sí, empezamos un poquito